en las catacumbas y de un aproximado de unos 4 millones más o menos de cristianos en un holocausto a causa de su fe. Pero a pesar que la matanza había sido sistemática y continua durante aproximadamente 250 años, eso no debilitó a la iglesia. Eso no le restó fuerza ni empuje. Por el contrario, la iglesia cobró más fuerza y pujanza, porque la persecución obtuvo el efecto contrario que Satanás perseguía. Satanás lo que quería era desanimar a los creyentes. Que las personas dijeron: hombre, si por ser cristiano ahora lo tiran a las fieras, pues entonces mejor mantengámonos dentro del paganismo. Pero la cuestión es que aquellas personas que morían lo hacían con tal entereza que cuando el fuego quemaba sus cuerpos no daban gritos de dolor, sino que más bien agradecían a Dios el ser tenidos por dignos de morir por causa de la fe del evangelio. Eso despertaba en los que veían tal interés por el evangelio que este seguía fortaleciéndose y fortaleciéndose. Eso por una parte. Y por eso se recuerda las palabras que mencionábamos de Tertuliano: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Pero otro beneficio que trajo la persecución es lo que decíamos, que el que se quedó es porque era de veras creyente. Ahí no había lugar para el que estaba a medias. Ahí no había lugar para aquel que dijera: yo vengo solo de oyente, porque por oyente le podían cortar la cabeza. Entonces, o era o no era. Entonces, lo que hizo Satanás fue sacudirle la cizaña a la iglesia, y fue quedando solamente el trigo, el grano, la esencia. Entonces, por eso el Señor le dice: yo sé que eres pobre, pero eres rico. Pobre materialmente, pobre porque no tenían ni locales para reunión, más ricos espiritualmente en Dios. Por eso la opresión, la persecución contra la iglesia sacó lo mejor de ella. Y esto es tan así que es el mensaje de Esmirna, y Esmirna lo que significa es mirra. Y la mirra es una planta que cuando se la tritura, cuando se la machaca, como decimos nosotros, despide un olor grato. Y esa savia que brota de las hojas machacadas de la mirra es medicinal. La iglesia maltratada, pero dando su olor de vida en Cristo Jesús. Pero después de esas persecuciones, sucedió que en Roma, y sobre todo a nivel del emperador, se dio una serie de situaciones políticas que no las vamos a relatar todas porque no es ese el objeto. Pero en resumidas cuentas lo que ocurrió es que se produjo como una división interna. Y había guerras entre romanos para determinar quién sería el futuro emperador. Entre los aspirantes y que tenían una parte del ejército romano y que estaban en la guerra, había un hombre que se llamaba Constantino, que estaba peleando contra otras personas. Constantino había quedado en la parte norte de Europa, en tanto que su principal opositor estaba en la ciudad de Roma. Y Constantino había venido teniendo
en su avance militar pequeñas victorias que lo iban fortaleciendo. Pero había un detalle importante, y es que Constantino había tenido un padre llamado Galerio, el cual también había sido emperador. Y este Galerio, se recuerda cuando hablamos del decreto de Nerón, cuando él decretó la persecución contra los cristianos, eso fue allá por el año 56 más o menos de nuestra era, 56 al 60, no más de eso. Y que fue un decreto por la cuestión del incendio de Roma, se recuerda. Entonces, pero ese decreto nunca fue abrogado. Hasta que unos 250 años después, ya en época de Galerio, él viene y abrogó el decreto de persecución y que había sido invocado a lo largo de esos siglos para perseguir a los cristianos. Ahora, eso no era porque Galerio fuera buena gente, sino que más bien era una medida política, porque sucedió que el cristianismo siguió avanzando y avanzando y avanzando, hasta que llegó a ser una religión mayoritaria dentro del Imperio Romano. Entonces, dentro de la política romana, ellos veían la religión como un elemento de unidad del imperio. Porque unidad religiosa significaba unidad de los que vivían bajo el imperio. Entonces, así como el paganismo había sido generalizado, ellos apoyaban el paganismo, no porque creyeran mucho en el paganismo, sino que porque de esa manera unificaban los criterios. Pero entonces Galerio fue una persona que vio que la religión del futuro era el cristianismo. Entonces les concedió libertad religiosa porque él veía que en pocos años ellos serían mayoría hablando religiosamente. Y no se equivocó, eso así fue. Entonces, él dijo, hay que apoyar a estos porque estos van a desplazar al paganismo y ellos serán el elemento unificador del imperio. Entonces, en la medida que Constantino iba avanzando y conquistando territorios, estos podían haber sido países donde había habido persecución contra los cristianos. Más cuando Constantino llegaba y conquistaba esos terrenos, entonces les concedía la libertad religiosa basándose en el decreto que Galerio había dado. Eso hacía que los cristianos se adhirieran al ejército de Constantino, porque ellos veían que si Constantino llegaba a vencer, entonces tendrían un emperador que habría de dar la tolerancia a la iglesia que no había tenido en los últimos 200 años de su historia. Así el ejército de Constantino se engrosaba y cobraba fuerza. Hasta que llegó un momento en que se presentó una situación de una batalla decisiva. Era ya la batalla por Roma. El que la ganaba quedaba de emperador. Y Constantino tenía temor de enfrentar a su opositor, sobre todo porque el otro estaba en Roma y era el que estaba en la posición fuerte. Pero entonces, ahí hay un dato pues que la historia no ha podido corroborar como cierta, pero al menos se dice, y hasta ahora pues así se ha creído y así lo enseña la historia universal, que cuando Constantino iba con ese propósito de entablar esta guerra, él tuvo una especie de visión. Y cuenta la historia que él pudo ver en el cielo una visión que consistía en una cruz y en forma de medio círculo, arriba de esa cruz unas palabras en latín que decían hoc signo vincis, que quiere decir por este signo vencerás. Entonces, cuando Constantino vio la cruz, él entendió que lo que le daría la victoria era precisamente el hecho de abrazar el cristianismo. Y entonces él mandó a colocar
en todos los estandartes de guerra, porque acuérdense, los romanos usaban los estandartes, mandó a colocar una cruz. Y entonces él dijo que si realmente lograba tener esa batalla, como lo había visto en la visión que le decía, por este signo vencerás, entonces que él daría plena tolerancia para el cristianismo. La batalla se dio y Constantino venció y llegó a ser el emperador de Roma, y de acuerdo a la supuesta promesa que él había hecho, al llegar a convertirse en emperador romano,